La Codorniz era una revista divertidísima, una revista valiente, una revista que duró muchos años en medio de una época pues muy dura. El gran mérito de La Codorniz es que supo hacer frente a una situación muy difícil, de hambre, de miseria, de extraperlo, de carencia de libertades, a base de chistes y a base de sonrisas. Y eso es una cosa que a los militarones de la época, que eran muy poco graciosos y muy poco simpáticos, no les hacía ninguna gracia. De hecho, iban con las escopetas detrás de La Codorniz todo el día y no se la cargaron de milagro, pero la Codorniz les sobrevivió. Muchos de estos cómics, digamos, los más comprometidos social o políticamente, es muy probable que en las revistas serias, las pocas revistas serias que empezaron ya a hacer oposición a ese régimen, ya no era el pensamiento único como Cuadernos para el Diálogo, Triunfo o Cambio 16, es muy probable que no se hubieran publicado. Y sin embargo en La Codorniz, bueno, son los graciosos, los chistosos. La gente compraba La Codorniz para ver si burlando, así como diciéndote las cosas sotto voce, con un codazo, podían pescar algo de lo que ocurría, ¿no? De ahí venía el éxito de La Codorniz. El humor siempre ha jorobado mucho, porque decir las cosas burlando, pues duele mucho, ¿no? Porque luego hay cachondeo general. La Codorniz no era solo una revista gráfica, tenía una parte literaria que yo creo que en contenido por lo menos era la mitad de la revista, ¿no? Sí, por lo menos. Claro. Y que en esa revista, que yo recuerde así a abuela pluma, ha escrito Camilo José Cela, Ramón Gómez de la Serna, Muñoz Seca, Jardiel Poncela, Rafael Azcona, Evaristo Acevedo, es decir, escritores de muchísima altura y de muchísima categoría. El sello que ha quedado es el de revista de humor, pero fue una revista de humor y una revista de contenidos sociales, políticos, literarios, de mucha calidad y de mucha altura. Os puede contar incluso el regalo de boda que le hizo la dictadura franquista. Tan contento porque yo era de los que se casaba entonces, ahora ya no se casa nadie, pero bueno. Pues a la vuelta... Oye, lo hiciste muy bien, ¿eh? Lo hiciste muy bien, ¿eh? No te quejarás. He dicho que tenía las ilusiones intactas. Pues a la vuelta del viaje de novios me habían procesado por un chiste, que luego resulta que si ahora os lo enseño, pues me diréis, pero ¿cómo es posible, no? Me habían procesado a mí y a unos cuantos colaboradores, escritores y humoristas. Luego tuve que hacer un pliego de descargos, luego la cosa pues se quedó en nada, pero el susto fue morrocotudo. Cuando cerraban La Codorniz y te suspendían la publicación durante un mes o durante 3 meses, que hubo veces que fueron 3 meses, en ese tiempo los colaboradores no cobrábamos ni una perra, ¿no? De modo que era un castigo de todo tipo, castigo contra la libertad de expresión y castigo económico, ¿no? Entonces, y encima teníamos que hacer gracias y ser alegres encima de todo esto. Decía Larra que escribir en España era llorar, pues hacer humor en España en aquellos años, pues era llorar. El recuerdo que tiene la gente es lo que nos hemos reído con La Codorniz.
El premio es la gloria, porque ahora mismo cuando Juan y yo vamos por la calle, la gente nos piropea. Ahí van dos de la Codorniz. Y nos echan flores y tenemos... Hay premios realmente importantes, ¿eh? Yo me vi con 20 y pocos años metido en algo que para mí era un mito. Yo admiraba profundamente a gentes como Serafín, Evaristo Acevedo, Mingote y tal, y de repente verme allí en medio de aquello era un premio, pero un premio gordísimo. O sea, alguna cena, que teníamos alguna vez una cena, y yo estar allí en una cena tomando copas menos, bastantes menos, por ejemplo, que Serafino, que otros, bueno, sí, que se las tomaban. Pero verle tomando copas, para mí era un premio que ya el día siguiente, en mi escuela de arquitectura, yo era el rey del mambo. Que estáis hablando aquí con uno de la Codorniz, que anoche he estado cenando con Mingote y con Serafín y con Evaristo, y aquello era un premio. Y hoy es un premio también, el haber colgado esto y habernos visto rodeado de mucho afecto. Primavera ha llegado, ay, don José, póngase usted el traje blanco y el canotier, suba en su bicicleta a pasear y oiga por todas partes este cantar. Codorniz. Queremos conmemorar y hacer un homenaje a la revista, a sus directores, que fueron 4, pero el director más importante, el que abarcó más tiempo, estuvo más tiempo al mando de la nave de la Codorniz, pues fue Álvaro de la Iglesia. Entonces, a todos, a ellos y a Perdiguero, que era el redactor jefe, y a todos los colaboradores que ya han fallecido, muchos, queremos rendir un homenaje. Tanto Antonio como yo salimos maravillados de una grandísima exposición que hubo en Madrid, en el Museo de la Ciudad. Empezó en 2011-2012, para conmemorar ese 70 aniversario del nacimiento de la Codorniz, que había nacido en 1941. En realidad concebimos esto como una secuela más humilde, digo más humilde, porque en aquella exposición entraron todas las grandes firmas de la Codorniz a lo largo de toda su historia. Y en esta estamos Antonio y yo, cada uno con su trayectoria, y por eso lo nombramos dos segovianos en la Codorniz. Realmente, ninguno de los dos somos segovianos de nacimiento. Aquí han nacido nuestros hijos, en fin. Yo tengo un acueducto que a veces Claro, aquí ligamos y todo eso, bueno, aquí hemos sido muy felices y por eso de ahí la gracia que tenemos los dos en nuestros dibujos. En Castilla se dice que el buey no es de donde nace, sino de donde pace, y los dos llevamos muchísimos años. El buey de donde hace el bachillerato, sí. ¿No es así? Yo realmente me despedí de la Codorniz el año 75, aunque la Codorniz ya duró poco, me sobrevivió poco, la pobrecita, porque me venía a vivir a Segovia, y desde ese año estoy viviendo en Segovia. Entonces, por eso el título de dos segovianos en la Codorniz. Codorniz, chimpón, chimpón, se alimenta de gramíneas, de caviar y de lombriz. Codorniz, 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 sale todas las semanas para hacerle a usted feliz. Y en el fondo de un jardín, chimpón, acodada en un jarrón, chimpón. Yo he sido humorista gráfico circunstancial por y para la Codorniz. Cuando me despedí de la Codorniz por venir a Segovia, o sea que yo he pasado de humorista gráfico a segoviano. Hoy, a la vista de todo aquello, pues sentir la satisfacción y el orgullo de haber sido parte, con mi pequeña aportación, con mi granito de arena, modesto en relación a los grandísimos humoristas y a los grandísimos escritores que allí hubo, de haber sido parte de ese proyecto tan interesante y sobre todo de ese proyecto que tuvo ese arraigo y ese impacto tan enorme. No era lo que yo me imaginaba, porque yo creía que en la Codorniz estaba todo el mundo contándose chistes y dando volteretas. No, era una cosa, era como todas las oficinas, pues allí se hablaba de dinero, de cuándo cobramos, de esa cosa del dinero de siempre. No sabíamos confeccionar, por eso salían unos números estupendos y otros salían horrorosos, pero no sabíamos utilizar el tipómetro, entonces se confeccionaba de otra manera con un tipómetro.
pero lo hacíamos a ojímetro, ¿no? Se entraba a las 10 y se marchaba uno a las 2. Pero había mucha gente que no entraba a las 11:30 y salía a las 2, de modo que era estupendo. Luego tomabas unos chatos por los aledaños de Claudio Cuello, que había unos sitios muy buenos, con unos pinchitos bárbaros, de modo que me lo pasaba muy bien entonces. Cuando no se permitía participar en política, de repente los políticos deciden que por decreto hay. Entonces yo aquí parodiaba aquel verso de anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón, pues trasladándole al teórico intelectual de aquella época, un poco codornicero, anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión que por decreto fluía mucha participación. Es un poco el trasladar eso, pues chistes, versos, cuentos, leyendas, fábulas, a la situación política, a la situación social. Se preparó una de miedo, hubo un secuestro, bueno, yo ya no me acuerdo cuánto tiempo estuvimos sin salir, uno de los muchos, uno de los muchos. Así que fue una portada pues muy celebrada. Sacar una portada en cualquier revista, y humor no digamos, estos eran los grises, porque iban vestidos de gris. Y entonces primero arreaban y luego preguntaban, ¿no? Esta portada puede ser definir una parte triste de un Argüelles lleno de pelotas de humo, de botes de humo, de pelotazos, de porrazos. Argüelles era era tan gris con el humo de los botes como los grises que arreaban. Y yo hice una parodia, una de esas historias sobre los tres cerditos, en que el lobo feroz era el general Pistolchet, que es evidente a quién me estaba refiriendo, un cerdo con un gorro de militarón y tal, que masacraba a la gente como estaba sucediendo entonces, ¿no? Y cuando yo llego con aquella historieta, porque Álvaro de la Iglesia, que era el factotum en el que lo decía todo, decía hay que provocar, hay que enfrentarse, hay que ser picantes y tal, y vio aquello poco menos que me defenestró. ¿Pero dónde vas tú con esto? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que nos fusilen o que nos cierren? O que no? Y más o menos me la tiró a la cara. Es decir, esa historia yo hubiera querido publicarla, pero no porque era mejor o peor que otra, sino porque yo pensaba que era una de más. Pero aquello me ayudó a poner un poco más los pies sobre la tierra. Además de la censura oficial, había la autocensura que el propio director, a pesar de esa actitud suya, que era a veces muy contradictoria, la que él mismo introducía, y luego eso te hacía ser tú también tu propio censor. Pero yo sí que me acuerdo que había muchas veces que se me ocurrían unas barrabasadas enormes y decía, ¿dónde voy yo con esto? Si dibujo esto, se acabó aquí la historia de Juan Pita, humorista gráfico, y ni siquiera las dibujaba. Esas se quedaron en el tintero. Por cierto, que Antonio tiene un chiste por ahí en que unos gorilas están mirando a ver lo que el humorista se ha dejado en el tintero. O sea, que puede ser que algún día nos zurren todavía por lo que nos hemos dejado en el tintero. Mucho cuidado, ¿eh? Me hubiera gustado hablar de todas esas cosas, de la política, de la juventud, del sexo, de todo esto con total libertad, y no se pudo hacer. Lo intentábamos, pero no podíamos. Indudablemente hay un homenaje de afecto y de nostalgia hacia la codorniz. Un señor mayor que estuvo por aquí me dijo que en su pueblo de Asturias, un pueblo pequeño de Asturias, se compraban dos codornices, una en el casino y otra en el bar. Y había cola y había tortas por leerla. Y mucha gente recuerda con mucho cariño y con un poco de nostalgia la codorniz. El lenguaje ha cambiado y por lo tanto una codorniz no es posible, pero lo que no ha cambiado son los contenidos. Luego lo que sí que queremos transmitir es que para hacer frente a estas situaciones difíciles, a estas crisis, a estos políticos que nos tratan como vasallos y que muchas veces nos están arruinando en aras
de entes tan abstractos como los mercados o la prima de riesgo y tal, lo que sí que vale es decir que hay que mantener, como lo mantuvo aquella revista con su lenguaje, con los lenguajes de hoy, el espíritu crítico y el espíritu independiente y el espíritu libre y el sentido del humor, es decir, hacerlo siempre, si es posible, con una sonrisa en la cara. No sé por qué me parece a mí que a más participación ciudadana y a más democracia, menos revistas de humor. El humor se encauza en los diarios, en los periódicos, en las columnas. Los columnistas hoy día utilizan el humor mucho y algunos muy bien y otros no tan bien, ¿no? Pero el panorama está así. De todas maneras, yo siempre he apuesto por el humor. Los contenidos siguen estando vigentes en nuestros dibujos, aparte de, aunque en clave de humor, pero se ve esa lucha, entonces éramos mucho más jóvenes que ahora, era lo que correspondía a nuestra generación, anticapitalismo, lucha contra la especulación, contra el abuso de poder, contra la contaminación, contra la degradación del medio ambiente, la guerra, etcétera. Bueno, todo eso sigue estando plenamente vigente. Hay un dibujo, un cómic mío, que habla en el año 75 había la cigarra y la hormiga era un currante, la cigarra era un especulador, y llegó la crisis, y hay un monstruo que es la crisis, eso es el año 75, y sigue estando ahora. Y con relación, por ejemplo, a los dibujos antibelicistas, que había muchos, porque era la época de la guerra del Vietnam, desde entonces para acá podrían seguir publicándose todos los días, porque no hemos tenido el mundo lleno de Iranes, de Iraques, de Afganistanes, de Sirias, de Libias, de Sudanes, es decir, los contenidos siguen estando vigentes. Quizá nosotros queremos que las nuevas generaciones sepan un poco lo que fue la Codorniz, pero que sepan también que hay un medio de lucha contra las situaciones difíciles y contra los redentores y los mesías que siempre quieren organizarnos la vida a base de una sonrisa y de un chiste y, a ser posible, de buen humor. Sí, señor, muy bien dicho, porque la verdad es que entonces estaba todo muy feo y ahora no digamos lo feo que está, pero bueno. Edelmira mira Flavio y le suelta esta canción. Tim pong, codorniz, pim pong, es una ave paticorta con un pico en la nariz. Codorniz, chimpón, se alimenta de gramíneas, de caviar y de lombriz. Codorniz. Un señor mayor, el otro día, que recordaba todo esto, me abrazó al final y me dijo: ustedes han sido unos benefactores de la humanidad, me dijo, Antonio, fíjate. Y yo con esa responsabilidad no sé si vamos a poder ir ahora a tomarnos un chato con esa. Vamos a tener que tomarnos un té con pastas o algo así. Una exposición humilde en relación con la exposición de Madrid, pero que ha representado mucho en la vida cotidiana de la ciudad. Antes y un después. Sí, bastante. Por lo menos en Segovia.